Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancamos cubriendo todo lo relacionado al reciente atentado en contra del expresidente Donald Trump. Cubrimos los decepcionantes datos económicos para la economía de China durante el segundo trimestre del 2024 y hablamos de la venidera decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más. Vamos a darle rápidamente la bienvenida a mi coanfitriona del Trade-Off, mi estimada Gabriela Araya de Inversiones y Trading. ¿Cómo estás? Yo súper bien, pero qué comienzo de semana en la que hemos tenido con todo lo que pasó el fin de semana. Sí, la verdad es que ahí con todos los eventos que se suscitaron en el fin de semana, pues nos generó que nos mantuviéramos hasta en cierto modo un tanto ligados a los eventos, ¿no? Es Exacto. parte del trabajo, pero bueno, la verdad es que feliz de estar de regreso en un episodio más del Trade-Off. Obviamente para la audiencia se van a estar percatando que estamos transmitiéndolo esta ocasión en lunes. Usualmente lo habíamos adelantado ya a los martes. Hoy por cuestiones de festividades en Chile, ahí obviamente lo estamos manejando a modo de lunes, pero la siguiente Exacto. semana regresamos en el martes. Mi estimada, ¿qué te parece si nos vamos ya de lleno a lo que está sucediendo? Creo que ahí hay mucho de qué platicar. Sí, vámonos de inmediato porque en realidad, como bien dijiste tú, hay muchísimo de qué platicar. Esta era una semana ya lo suficientemente intensa sin los acontecimientos del fin de semana y ahora quedó más intensa aún. Claro. Vámonos a pulso de mercado. A estas alturas del partido muy probablemente ya han de estar un tanto familiarizados con lo que sucedió el fin de semana. Si no, brevemente, obviamente hubo un atentado en contra del expresidente Donald Trump. Este estaba llevando a cabo un rally en Pensilvania en donde a través de un impacto de bala se le intentó asesinar, ahí un sniper buscó quitarle la vida. Obviamente esto fue lo que sucedió. Desafortunadamente hubo no solamente daños al expresidente físicos, sino también se perdió una vida humana y otra persona está en estado crítico. Como tal, eso es lo que sucede. A ti lo que te quiero hacer preguntar y debatir o platicar un tanto es lo que esto termina representando. Porque, mi estimada Gabriela, yo creo que si algo está generando esto es que muy probablemente le está regresando las llaves a la Casa Blanca al expresidente Donald Trump. Cuando Sí, obviamente hablamos de Trump, existen dos perfiles. Cuando lo vemos desde un punto de vista de derecha, ¿no? De los que vienen siendo republicanos, los que son fans, los que vienen siendo su base de creyentes y los que son un tanto escépticos, ¿no? Yo creo que obviamente a exacto. los que ya son fieles, a los que son fans, pues esto no les cambia en lo más mínimo. Yo creo que lo que sí está generando esto es al otro perfil, el cual pues dudaba un tanto de Donald Trump, el cual lo veía como una persona bastante ruda, agresiva, creída. Creo que este evento lo está humanizando hasta en cierto modo. Anteriormente era Trump el sangrón. Quieras o no, y esto una vez más, no es mi perfil, es lo que muy probablemente está siendo recibido a grandes rasgos. Ahora es muy probablemente el Trump, wow, al quien trataron de asesinar y aún y a pesar Claro. de esto continúa buscando regresar a la Casa Blanca. Esto obviamente lo que muy probablemente nos va a otorgar como perspectiva porque cree en el que puede cambiar América, volverla a ser América genial o grande, por así decirlo, y obviamente creo que esto va a apoyar mucho a esas otras bases las cuales no se sentían tan sintonizados con él, pero creo que esto lo está humanizando y muy probablemente le está dando las llaves de la Casa Blanca. Una de las cosas que platicábamos es la cuestión de ahorita tras bambalinas. Esto tiene que muy probablemente ser algo lo cual reaccionen rápidamente los demócratas o si no muy probablemente no van a tener capacidad de vencer a Donald Trump.
¿Cómo te encuentras evaluando tú todo esto desde un punto de vista político? Y ahorita nos cubrimos más bien cómo están reaccionando los mercados. Pero platícame, ¿cómo estás viendo tú esta dinámica? Sí, yo creo que la imagen después de haber recibido ese impacto de bala en la oreja, levantando el puño con la bandera de Estados Unidos atrás, es casi que de película. O sea, yo creo que como dices tú, le entrega mucha, probablemente mucho apoyo para que gane la presidencia a fines de año. Ya se veía a un Joe Biden bastante debilitado, con mucho cuestionamiento respecto a si es él quien debería representar o no a los demócratas. Creo que con esto se inclina mucho más la balanza a favor de Donald Trump porque tuvimos a grandes personajes también entregando su apoyo a Donald Trump después de lo que ocurrió el fin de semana. Teníamos a Elon Musk entregando sus declaraciones en Twitter diciendo que él estaba apoyando la candidatura y la presidencia de Donald Trump. Bill Ackman también hizo lo suyo. Entonces creo que, claro, en términos políticos sale él más favorecido porque hace que el mercado lo vea ahora como una víctima Ujú. y alguien que pudo haber perdido la vida netamente por servir al país, a diferencia de Joe Biden, que por ahora no ha tenido algo más o menos similar o del estilo, así que sí creo que la balanza se inclina un poco más a su favor. Esa imagen que tú comentas con el puño arriba, hasta en cierto modo heroica, pudiéramos decir, Sí. es una imagen la cual con un tanto de sangre y sí, eso lo humaniza, lo vuelve hasta en cierto modo la víctima y como ya hemos comentado, pues muy probablemente le favorece, ¿no? En cuanto a su Ujú. postura y cómo lo ve la población. Ahora, ya hablamos de que esto muy probablemente le está dando la cabida o el Ujú. paso a la Casa Blanca. ¿Qué representa esto? Ya estamos viendo movimientos en los mercados, se está reforzando hasta en cierta manera el Trump trade. Una de las áreas donde más hemos visto los impactos es en el espacio de criptomonedas. Esto está Sí. avanzando. Hay que recordar que a modo generalizado, relativamente pudiéramos decir que Trump está a favor de las criptomonedas. De hecho, en su campaña aceptan contribuciones, es el término, a Ujú. través de criptos. Otra parte que también muy probablemente va a ser desfavorecida es la cuestión del peso mexicano. Lo estamos viendo, fue una de las divisas con el peor comportamiento luego de estos sucesos y naturalmente tiene sentido porque obviamente hay que recordar que de por sí Trump representa una política comercial restrictiva. Ya lo hemos escuchado, se han mencionado casos de que a modo general va a haber un arancel para todas las importaciones que llegan a Estados Unidos y una de las cosas que creo yo que van a empezar a escuchar cada vez más, hay que recordar que mucho se está viendo de China utilizar México y Vietnam como una plataforma para hacer llegar sus exportaciones de manera indirecta. Creo yo que si bueno, en el caso de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, muy probablemente se le va a poner bastante presión, se le va a poner bastante fuerte el dedo en el renglón en este caso y desafortunadamente es algo que va muy probablemente a afectar al peso mexicano. Hay que recordar que en este último periodo, hasta en cierto modo, México ha sido el gran ganón de toda esta fragmentación con China. Pero Sí. si esto luego bajo los ojos de Donald Trump es algo lo cual simple y sencillamente le están dando la vuelta y utilizando México, muy probablemente va a impactar. ¿Qué otras vertientes ves que puedan ser el reflejo de un regreso a Donald Trump? ¿Cómo ves tú esta temática en cuanto a criptomonedas, al peso mexicano? Cuéntanos. Y yo creo que en cuanto a las criptomonedas, bueno, el mercado ya reaccionó y entregó movimientos hacia el alza, no solo para las criptos, sino que también para las acciones ligadas a las criptos. Marathon Digital Holdings, Coinbase, Riot Platforms estaban hoy día con movimientos bastante considerables en comparación a cómo venían operando hace semanas atrás. Por otro lado, también tenemos algunas acciones dentro del mercado accionario en Estados Unidos que también se han visto favorecidas. Trump Media and Technology, que tuvo hoy día un incremento considerable, Rumble también tuvo un movimiento considerable. No todo el mercado ha estado operando a partir de lo mismo, pero sí hay cierto apetito al riesgo a partir de lo que podría ser esa imposición de aranceles mayores que podría darle a varias empresas que producen productos en Estados Unidos una ventaja en comparación a lo que ingresa proveniente desde China. Veamos, por ejemplo, el tema de Amazon y ese anuncio, bueno, no ese anuncio, en realidad esas conversaciones respecto a la posibilidad de abrir una nueva tienda por departamento que compita directamente con Temu o Temu
y con Shein o Shein, ahí depende de cómo la pronuncien, que se han llevado una gran cantidad de terreno y market share dentro de Estados Unidos que nadie lo hubiese pensado. Entonces Amazon perdió ahí, salió ahora a buscar proveedores en China para traerlos a partir de ellos, que podría ser algo ventajoso porque con esa postura mucho más rígida de Donald Trump, podría quizás algunas empresas en Estados Unidos tomar ventaja de todo lo que ha estado pasando. Pensemos en los paneles solares y cómo gran parte de los paneles solares provienen desde China. Hay empresas en Estados Unidos que los fabrican también y ante una imposición de aranceles mayores, por supuesto que muchos podrían preferir los que provienen desde Estados Unidos. A él le gusta mucho el Made in proteger lo que USA. se produce en Estados Unidos, exacto. Interesante eso. Eventualmente, luego, una de las cosas con aranceles es quien en la gran mayoría de las partes termina realmente pagando el costo, son los consumidores locales, porque Sí, simple y sencillamente va a incrementar la industria local, no es lo suficientemente competitiva. Las importaciones lo volvían más barato, se le incrementan a las importaciones y luego eso simple y sencillamente genera que estas también sean más caras y quien termina exacto. pagando es el consumidor, y en una época donde la inflación es algo compleja. Interesante, una temática que va a ser bastante interesante. Y bueno, en lo que corresponde al entorno político, vamos a tener que continuar monitoreando. Está la conferencia republicana, en donde se espera que muy probablemente Donald Trump, a pesar de todo esto, está continuando. Y bueno, aquí la atención ahora está en el comunicado que presente, en el cual aparentemente va a ser un tanto más unificar, tratar de tomar esa postura más neutra, Conciliadora. víctima. Y bueno, Claro. ahí esas son partes que tienen que tomarse bastante de relevancia próximamente, y a ver cómo es que quieren proceder los demócratas. Creo que tienen que rápidamente reestructurar su plan de acción, porque si no, Sí. desafortunadamente no tienen capacidad muy probablemente para estas elecciones. China, hay que hablar de China, aunque ya si bien ya lo tocamos en varios puntos ahí, más en específico, porque este fin de semana trajo consigo datos de crecimiento económico para el segundo trimestre, en donde aquí desafortunadamente estos decepcionaron y en Ujú. gran medida. Estaba la Sí. expectativa que iba a pasar de un 5.3% en el primer trimestre a un nivel de 5.1%, se cae hasta un 4.7%, esto hasta en cierto modo manteniendo el ritmo de crecimiento económico durante lo que va de este 2024 o en la primera mitad en torno al 5%, un tanto en línea con lo que se presentaron los objetivos por parte del Partido Comunista de China. Sin embargo, esto definitivamente trae alarmas, trae precauciones, trae incertidumbre. Muy probablemente vamos a estar un tanto alertas en lo que pueda, porque esta semana tenemos la asamblea del Partido Comunista de China. Entonces, ver qué a raíz de estos datos, si es que van a entregar más estímulos, ¿no? Porque definitivamente Ujú. estos datos pues ponen un tanto de relieve la cuestión de preocupación. Hay que recordar que en el primer trimestre fue uno en el cual estamos con la incertidumbre, y luego aparentemente empezó a mejorar un tanto la temática, luego se involucra un tanto el frente institucional, para más recientemente empezar a regresar toda esta cuestión de incertidumbre en cuanto al frente inmobiliario, y obviamente estos datos pues es una cuestión que reafirman esta parte, ¿no? Anteriormente, la semana pasada, vimos las exportaciones, la cuestión de exportaciones e importaciones, y se alinean bastante con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente unas importaciones bastante débiles, y eso ¿qué es lo que te indica? Una debilidad del mercado local, mientras que las exportaciones salieron mejor de lo que se había esperado, que hasta en cierto modo te habla de que en el exterior, obviamente hay que recordar, no está ese excepcionalismo estadounidense. Europa está hasta en cierto modo mejorando un tanto, pero se ha ralentizado. Sin embargo, pues es un reflejo, ¿no? Las exportaciones relativamente mejor, habla de que todavía el entorno exterior no está tan dañado a lo que luego las importaciones nos reflejan en cuanto al mercado local en China. ¿Cómo estás viendo tú estos resultados? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Te pone un tanto en incertidumbre en América Latina, más en especial en Chile? Estamos viendo ahí el cobre recibir un tanto de Sí. presiones tras estos datos. ¿Qué tanto más podemos esperar de impactos? ¿Crees que puede haber ahí cuestiones de estímulos? Cuéntanos, ¿cómo estás navegando esta situación? Mira, los datos fueron súper decepcionantes. Yo partí el año pensando en que después de toda la cantidad de estímulos que el año pasado ya se le habían entregado a China, más todos los estímulos que se estaban entregando en el primer trimestre de este año, yo esperaba que ya con toda esa acumulación de estímulos pudiera entregarnos cifras que dejaran un poquito más de calma dentro del mercado. Y por el contrario, yo siento que este dato que se entregó ahora lo único que trae es
mucho cuestionamiento respecto a lo que pasa a nivel local. ¿Por qué? Ujú. Porque las exportaciones, si bien han logrado recuperar algo de terreno perdido, ayudan, pero la demanda interna está muy floja y eso es lo que no le permite a China aumentar el ritmo de crecimiento y por mucho estímulo que haya entregado hasta ahora, la pregunta es hasta cuándo puede seguir entregando estímulo, porque es correcto también mencionar que hemos visto una cantidad de estímulo que nunca antes se había visto prácticamente entregado a China en el último tiempo y no ha sido capaz de repuntar, así que me deja con bastante preocupación, sobre todo para el sector de materias primas, específicamente cobre, como bien mencionaste tú, porque Chile es muy dependiente de la demanda de cobre, el petróleo también es dependiente de la demanda de China, perdón, en ambos casos dependientes de la demanda en China, todas las materias primas prácticamente que consumen. Hoy día veíamos caídas en el dólar neozelandés frente al dólar norteamericano. Hay otras divisas que también podrían verse impactadas, que son las divisas que están más ligadas a materias primas. En algún punto podrían sentir cierta presión ante China tan ralentizado en comparación al resto del mundo, el dólar australiano, el dólar canadiense, así que vale la pena monitorearlo de cerca. Espero que logre repuntar. Lamentablemente ahora con los datos que se entregaron, insisto, me deja con un tono de preocupación. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Eso que te mencionas tú me gusta mucho, la parte de aún y a pesar de todos los estímulos, no está siendo capaz, que ahí es algo que pone bastante en preocupación, porque obviamente Ujú. es un juego totalmente diferente cuando no hay estímulos y está un tanto ralentizado, Claro, pero cuando aún y a pesar de los estímulos, luego te dejan en una situación. ¿Y cómo es que activo esto? ¿Vale? exacto. Ahí ya solamente son cuestiones que es bastante complejo, porque para activar hasta en cierto modo la demanda agregada o traes mayor cantidad de gente, de población, de ya sea inmigrantes o todo esto, o mantienes nuevos desarrollos o todas estas partes que son más difíciles de realmente generar que empiece a reactivarse. Si es que por el lado de los estímulos no estás logrando activar esto, luego la parte de que la demanda por sí sola mejore es compleja, es esa parte bastante difícil y definitivamente algo lo cual vamos a tener que estar considerando cuando hablamos de China. Por Sí. último, ya para cerrar esta parte, hay que hablar del Banco Central Europeo. Se reúne esta semana, este jueves. Esto luego de que anteriormente nos entregaran ahí un recorte de 25 puntos base. Las expectativas están en que no va a haber un proceder. Se va a mantener la tasa de Ujú. depósito en 3.75%. Obviamente algo de lo que todavía hemos estado escuchando es un tanto, necesitamos un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque todavía hay un tanto de presiones en la cuestión de los sueldos y salarios, la parte de servicios todavía se mantiene un tanto elevada, por consiguiente quieren dar un poco de mayor pauta. Aunque obviamente todavía los mercados esperando a que muy probablemente vaya a haber recortes adicionales. De momento las probabilidades están en torno a un 80% que en la siguiente sería la del mes de septiembre estaríamos recibiendo y existe el potencial, aunque con una menor probabilidad de que haya otro por allá del mes de diciembre. Yo creo que lo más Ujú. importante detrás de esta reunión va a ser la postura, cómo se encuentran navegando luego de la incertidumbre política que se suscitó prácticamente desde el arranque de junio, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que va a ser bien importante el cómo se encuentran, cómo se sienten y qué es lo que pudieran estar proyectando de cara al futuro. Banco Sí. Central Europeo, ¿cómo tú lo estás ahí monitoreando? ¿Qué te es de relevancia? Mira, lo bueno es que vamos a conocer las cifras de inflación justamente el día antes y eso nos va a dar igual, no solo a nosotros, sino que al Comité de Política Monetaria, bastante información respecto a la pendiente de la curva de la inflación, que hasta ahora se ve que podría continuar decreciendo. Ellos habían proyectado una inflación un poquitito más alta para el cierre del año, eso fue lo que nos entregaron en su última reunión de política monetaria, pero la semana pasada tuvimos datos de inflación de Alemania, de Francia y de España y en todas se mostró una cifra decreciente en cuanto a dato anual. Por ende, ahora, para este miércoles, podríamos tener también quizás alguna pequeña caída. Mi pregunta es, ¿van a mantener la postura de
mantención de tasas en los niveles actuales y que quizás tuvimos un solo recorte durante este año, o se abren nuevamente a la posibilidad de más recortes para más adelante, independiente de lo que hayan proyectado anteriormente respecto a la curva de la inflación. Yo creo que depende un montón de los datos que se van a entregar el miércoles, a ver si es que el Banco Central Europeo sorprende o no sorprende en esta reunión de política monetaria. Fascinante. Bueno, mi estimada, con esto estaríamos culminando nuestro segmento fundamental. ¿Qué te parece si le damos un vistazo ahí a las gráficas? Vamos. Vámonos a técnicamente hablando. Una gráfica la cual en esta forma muy probablemente en este segmento en el trade-off no la había presentado, pero una la cual les he estado comentando anteriormente. Cuando lo vemos desde un punto de vista mensual, los rendimientos me daban la impresión de que ya finalmente habíamos llegado al final de este punto de avance direccional alcista. Obviamente estamos ya encontrando soporte aparentemente en lo que personalmente estoy categorizando como un punto clave, una prueba clave, porque esto nos pudiera dar mayor información a qué tanto efectivamente es que este ya ha sido el punto a partir del cual el costo del dinero va a empezar a disminuir más significativamente. ¿Vale? Estamos ahí observando en pantalla el rendimiento del bono estadounidense a 2 años. Préstenle mucha atención a esta directriz ascendente a partir de los mínimos del 2023. Va a ser clave en donde, una vez más, en un punto de vista mensual me da la impresión de que ya se estaba llegando. Sin embargo, todavía requerimos esa última confirmación. Una gráfica la cual creo que tienen que tener en su radar. Russell, esa gráfica me gusta mucho. Sí, yo lo traigo hoy día porque viene con tendencia alcista desde fines del año 2023. Ha logrado mantener la tendencia a pesar de que en algunos momentos igual vimos ciertas complicaciones por parte del mercado de las small caps con tasas de interés tan altas y que no sabía cuándo podíamos tener algún recorte, alguna flexibilización que ayudara a apuntalar al mercado. Sin embargo, la semana pasada tuvimos muy buenos datos provenientes desde el sector de la inflación para Estados Unidos, lo que aumentó la probabilidad de ver recortes en el mes de septiembre, ya por más de un 90%, según la herramienta de Chicago Mercantile Exchange. Por ende, el alza de la semana pasada viene a partir de esa especulación, ya rompió un 61.8% de un Fibonacci y esta semana se ve que el precio está buscando mantener ese rompimiento. Por ende, esta es una gráfica en donde se ve que la tendencia prevalece y que potencialmente podría llevarnos a alcanzar los niveles que anteriormente mantuvo de manera muy cómoda durante el año 2021, que nos llevó a mirar prácticamente esos máximos que tuvimos durante fines de ese mismo año. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Fascinante. Hora de jugárnosla, mi estimada. ¿Lista? Vamos a jugárnosla. Lista. Vámonos a la jugada del día. La jugada del día creo que es idónea para el euro frente al dólar estadounidense, en especial de cara a lo que va a suceder este jueves. Como tal, no se espera, ya lo mencionamos, que haya algo significativo en cuanto a recortes. Va a ser más que nada entender un poco cómo se sienten, a dónde nos van a estar encaminando, algo que en lo personal obviamente me gusta porque va a ser de relevancia esta gráfica, porque hasta en cierto modo ya se activó la formación triangular en una ruptura al alza. Sin embargo, como yo soy bastante precavido, lo mencioné, esperen a una confirmación que se logre cerrar por encima del 1.09. De momento se encuentra ahí coqueteando con estos niveles que, si este es el caso escenario, por consiguiente estaríamos buscando el objetivo de esta formación triangular. Se encuentra en torno a los 1.12, nivel el cual está en confluencia con el punto de arranque, o hasta en cierto modo los máximos del 2023, punto de arranque de esta formación triangular, y adicionalmente con el retroceso de Fibonacci de 61.80 de la operativa bajista a partir de los máximos del 2021. Me la juego con esa. Si se logran superar los 1.09, creo que es algo que debemos de comprar. Bitcoin. Sí, Bitcoin, bueno, Trump nos entregó ese movimiento hacia el alza el día de hoy, que es bastante potente.
me gustó un montón y por eso lo traigo esta semana como destacado para jugárnosla, porque el precio venía lateral, venía muy, muy lateral desde el mes de abril de este año y en realidad desde marzo de este año y había Mm. logrado mantenerse muy, muy tranquilito dentro de esos 2 niveles que destacamos ahí en la gráfica. Traía una tendencia bajista que en algunos momentos nos dejó incluso con la posibilidad de ver una ruptura de esa condición de mercado lateral. Pasamos algunos sustos ahí con esas mechas inferiores que incluso llegaron a niveles por debajo de los 60.000, así que había preocupación. Sin embargo, hoy día ya con el movimiento hacia el alza nos vuelve a dejar justamente en la mitad del rango. Se ve interesante la barrera de los 64.000. Si logra quebrar al alza, continuar con el empuje en búsqueda de los máximos anteriores, creo que podría darse en una semana en la cual tenemos mucha volatilidad esperada para el dólar a partir de las ventas minoristas que se van a conocer esta semana y a partir de la entrega de reportes de ganancias trimestrales que se viene más dura justamente a partir de esta semana. Fascinante. Mi estimada, estamos llegando al final de esta transmisión. Ha sido como siempre un placer compartir el micrófono contigo. Te mando un muy fuerte abrazo a la audiencia. Igualmente, gracias por sintonizarnos. No se olviden de darle like, suscribirse y todo ello. Los esperamos. Recuerden, el siguiente martes, no el lunes, ¿vale? Exacto. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.